Bienvenidos, amada iglesia y familia, y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Esperamos que esta transmisión sea de bendición para ustedes y para su familia. No se olviden de comentar, compartir y si les gustó, denle like. Adiós. El Evangelio de Mateo. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera o segunda vez. Nos pueden ayudar levantando su mano y les damos un aplauso. Bienvenidos. Mateo capítulo 16. Si usted no trae Biblia, no se preocupe, aquí en la pantalla va a aparecer. Solamente leeremos una o dos citas de la Escritura. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el tema de esta noche es: ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron lo que la multitud decía. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús voltea con los discípulos y les hace una pregunta. Y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Quiero comenzar esta noche diciéndoles algo. La perspectiva, escuche bien, la perspectiva que usted y yo podamos tener de Jesús, lo que usted y yo pensemos de Jesús, es el pensamiento más importante de nuestra vida. Lo que usted y yo pensemos de Dios es lo más importante, es el pensamiento más importante de nuestra vida. De tal manera que si nosotros, escuche bien, no tenemos un enfoque correcto de quién es Jesús, no vamos a poder experimentar todos los beneficios de una relación con Él. Para mucha gente Jesús es un profeta, para mucha gente Jesús fue un filósofo, para otros Jesús fue algún tipo así como hippie, ¿no? Algunos dirán hoy que era como un hipster con buena vibra. Pero Jesús era más que eso. Para muchos fue un revolucionario. Hay políticos que se identifican con él diciendo que se identifican por su carácter revolucionario. Y sí fue revolucionario, pero no fue una revolución de armas, no fue una revolución de rebelión, sino fue una revolución que estaba centrada en la compasión. Y yo creo que cuando hablamos de quién es Jesús para nosotros, le conozcamos de tiempo o no, es una pregunta que día a día tenemos que hacernos a nuestra vida. Señor, ¿realmente te conozco? ¿Realmente sé quién tú eres? Mira la gente que estaba alrededor de él, la multitud, el pueblo. Ahora, Jesús siempre hacía preguntas intencionales. Y no era que a Jesús le importara mucho qué decía el pueblo de él. Era que a Jesús le importaba que aquellos que caminaban con él supieran que realmente habían entendido quién era Jesús. Usted y yo podemos pertenecer a cualquier religión, incluso a esta, y no conocer a Jesús. Usted y yo podemos ir todos los domingos a una iglesia, escuchar un mensaje, pero si no practicamos el mensaje y no vivimos el mensaje y no dejamos que el mensaje nos cambie, tenemos que decir que no estamos conociendo a Jesús. Escuchaba a un pastor decir: ¿cuántos de ustedes han comprado libros de superación personal? Y un montón de gente levantaba la mano y dice: ¿cuántos de ustedes son ricos? Y pues nadie levantó la mano. Y dice: voy a decir cuál es el problema, que muchos somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra. Venimos
escuchamos un mensaje, pero si no practicamos, si no ponemos nuestra fe en práctica, no vamos a poder conocer a ese Jesús que estamos predicando. Porque mire, la perspectiva del pueblo estaba centrada en su pasado. Ellos relacionaban a Jesús con algo del pasado. Y Jeremías fue un profeta, Elías fue un profeta, Juan era el profeta más cercano que habían visto en su generación. Y ellos relacionaban lo divino de Jesús con algo divino del pasado. ¿Y sabe qué nos lleva a pensar esto? Que muchas veces nosotros no podemos experimentar el poder de Jesús porque no traemos este conocimiento de quién es Él a nuestro presente. Es fácil creer que en el pasado Dios hizo milagros. Es fácil creer que en el futuro, algún día en su reino, cuando Él venga, todo será de una paz, justicia, gozo y paz. Pero cuán difícil nos cuesta creer, diga conmigo, creer que este Jesús es para hoy. Que en medio del mundo que enfrentamos, en este mundo tenemos aflicción, en este mundo tenemos dolor, en este mundo tenemos sufrimiento. ¿Sabe? Dicho sea de paso, la Biblia es el único libro que responde a los 3 temas que más cargan el corazón del hombre. Los 3 temas que más cargan el corazón del hombre es el sufrimiento, la muerte y el pecado. Experimentamos muerte porque es la paga del pecado. Es una ley que no se puede cambiar, solamente Cristo la vino a cambiar, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero hay muerte. El sufrimiento viene, a veces viene por consecuencias de un pecado, a veces simplemente porque vivimos en un mundo caído. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por tomar malas decisiones? ¿Y cuántos de nosotros hemos sufrido aunque no tomamos malas decisiones? El sufrimiento es parte de nuestra vida. Y sabes, la Biblia es el único libro que te da una respuesta de cómo enfrentar el sufrimiento con esperanza. Por eso es que tú y yo tenemos que conocer a este Jesús. A un Jesús que no está relacionado con el pasado nada más. Porque cuando él dice la Biblia que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, habla de su presencia en todo tiempo, su eternidad. Él es eterno, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Tus circunstancias van a cambiar, tus problemas van a cambiar, tus aflicciones van a cambiar. Salimos de una y ya nos está esperando otra, ¿verdad? Pero Él no cambia. Y yo no puedo condicionar mi conocimiento de Jesús ni a mi sufrimiento, ni al pasado, ni al pecado, ni a la muerte. Porque en todo esto la Biblia nos da una respuesta. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Quiero ver si la gente ha entendido el mensaje. Y la gente sí veía algo divino en Jesús, pero no veían quién era Él. Y de repente Jesús voltea y les dice a los discípulos la pregunta más importante. Es como cuando, voy a poner un ejemplo muy terrenal. Tu esposa, varón, te pregunta: ¿por qué me amas? Y tú, te amo. Y como que de repente se nos olvidaron las palabras. Sabemos, pero no sabemos cómo decirlo. ¿Por qué me amas? Y de repente te puedes trabar. Y es una pregunta como que muy personal, que tienes que saber la respuesta. Si Jesús te dijera en esta noche: mira, algunos dicen, los pastores dicen una cosa, los misioneros dicen una, los ateos dicen otra cosa. Los ateos dicen que el hombre que dividió la historia en dos no era divino, pero aún así viven en el año en que Él dividió la historia en esa época. Los incrédulos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios y es el libro con más copias que ha existido jamás en la tierra, sin ningún cambio, sin ninguna
error en las traducciones, en las copias fieles. Yo podría decirte muchos argumentos apologéticos de defensa de la fe, pero hay algo más allá. Hay algo más allá de la razón. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si lo pueden poner solamente ahí en la pantalla. Él es más allá. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice el versículo 2: puestos, ¿los qué? Ahora, ¿qué significa esto? Escucha, significa ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo estás enfocando estás enfocando correctamente tus ojos en Jesús a tal grado que puedes saber quién es Él? Y aquí nos habla estos versículos de que hay dos distorsiones que nos impiden ver quién es Jesús. O sea, Él dice: puesto los ojos, porque Él es el autor y consumador de la fe. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que nuestra mirada debe de estar en aquel que en todo momento va a sostener nuestra fe. Todos tenemos fe. Algunos en Dios, otros en el coronavirus. Algunos en Dios, otros en el dinero. Algunos en Dios, otros en los placeres. Algunos en Dios, otros en el trabajo. Algunos en Dios, otros en los éxitos, en la fama. Algunos en Dios, otros en el pecado. Pero todos tenemos fe. Pero la fe verdadera está puesta en aquel que puede cambiar tus circunstancias terrenales, pero sobre todo tus circunstancias eternas. Porque ¿de qué sirve que cambien las terrenales si no cambian las eternas? Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero hay dos distorsiones que no nos dejan verlo. Había dos distorsiones en el pueblo que Jesús preguntaba: ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Hay dos distorsiones. Una es el pecado. Oye, pastor, pero yo no soy pecador, yo no le he hecho nada mal a nadie. Pero te tengo una mala noticia. Cuando naciste, todos aquí nacimos con una naturaleza que se inclina a hacer lo malo. ¿Quién le enseñó a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a decir mío, no te lo presto? El egoísmo, la mentira, el ocultarnos de Dios, el alejarnos de lo correcto, está en nuestros genes a causa del pecado. Diga conmigo: Dios creó, Dios formó y el diablo deformó. Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, pero vino Satanás y tentó al hombre en las leyes de Dios, y el hombre cedió a la tentación y la genética del hombre se deformó. Les pongo un ejemplo sencillo. Tú puedes leer en la Biblia cuántos vivían los hombres hace muchos años. Vivían 900 años, 1000 años. Bueno, ahí llegó a 1000 años, 960 y algo, 800, 600, 500, 120. Y luego la Biblia dice que 80 es la edad. Hoy la esperanza de vida, a causa de esta pandemia, se ha cortado considerablemente. ¿A causa de qué? Del pecado. Porque Dios formó, diga conmigo, Dios formó, Satanás deformó. Pero Dios viene a reformarnos en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y ahora tú y yo podemos tener una naturaleza nueva y despojarnos del pecado. Escucha, si tú no pones tus ojos en Jesús como lo que Él dice que es, tú jamás vas a poder dejar tus pecados. El egoísmo, el orgullo, la falta de perdón. El mundo necesita dejar el pecado, porque es precisamente el pecado lo que es la raíz de muchos, no de todos, de muchos de los sufrimientos. Necesitamos abandonar nuestros pecados porque hay una paga que es la muerte, y el tema no es si mueres o no. El tema es el día que mueras y estés delante del Señor. La pregunta es: ¿te habrás despojado de tu pecado? ¿Habrás puesto los ojos en Jesús para decirle: perdona mis pecados?
Porque la única manera en la que podemos despojarnos del pecado es poniendo nuestros ojos en Jesús y aceptando su perdón por cada uno de nuestros pecados. Hoy yo escribía o subía una frase en mi estado de WhatsApp que se las quiero leer. Y dice lo siguiente, la escribió un hombre llamado R.C. Sproul. Dice: no hay estado más grandioso que levantarse de las rodillas sabiendo que Dios ha perdonado cada pecado que uno haya cometido. No hay gloria mayor que cuando tú estás delante del Señor y te levantas sabiendo que puedes hablar con Él porque te has despojado del pecado que te asedia. Pero también habla de un peso, y este peso es el dolor que cargamos. Este peso es el rechazo que podemos traer. Este peso es la ansiedad que podemos cargar. La depresión. Ahora, la depresión no es como que estás endemoniado. Simplemente hay circunstancias en la vida que te pueden deprimir. Es hasta clínico a veces la depresión. Y son pesos que hay sobre tu vida. Tristeza, ansiedad, temor. Son pesos que hay sobre tu vida a causa de que hubo palabras que te marcaron. Hay gente que vive enferma a causa de una palabra que alguien le dijo. Hay gente que nunca logra ir a más en la vida a causa de una palabra, de un señalamiento, de un insulto, que de alguien que tú esperabas una palabra de ánimo y vino todo lo contrario. Esa palabra te marcó. Esa palabra nunca te va a dejar crecer hasta que te despojes de ella. Por eso tenemos que tener los ojos puestos en ¿quién? El autor y consumador de la fe. Y entonces responde uno de los alumnos de Jesús, quizás el que menos esperábamos que respondiera bien. Porque este alumno llamado Pedro hablaba y su boca iba 3 pasos y su cerebro iba 4 pasos atrás. O sea, siempre hablaba de más y rápido. ¿Sí me explico con Pedro? ¿Cómo era? Impulsivo. ¿Cuántos identifican con Pedro? Que a veces hablamos como viene, no filtramos. Dígale que estás, filtra tus palabras. No todo lo que se te ocurre debes de decirlo. Es que yo soy muy sincero, sinceramente imprudente. Pero Pedro pero esa no fue una imprudencia de Pedro. De repente Pedro está hablando y de repente Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy? Y yo quiero que lea lo que sigue, porque es lo que vamos a terminar creyendo y orando y declarando esta noche. Versículo 16, Mateo 16, apréndase la ley. 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús voltea y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha, hay un deseo del corazón de Dios que tú puedas conocer al Padre. Y me encanta porque el Padre revela al Hijo para que el Hijo revele al Padre. ¿No les parece glorioso? O sea, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están bien interesados en que tú y yo le podamos conocer. Hace todo lo posible Dios para que le conozcas. Es más, permite sufrimiento para que le conozcas. ¿Tú crees que le gusta verte sufrir? No. Pero muchas veces Él sabe que el sufrimiento es la manera que tú vas a tener para acercarte más a Él. Y cuando tú conoces a Dios en medio del sufrimiento, tú te das cuenta que el conocimiento de Dios fue más valioso y más glorioso que tu sufrimiento. Pero es que esto no lo he experimentado. Es que no lo vas a poder decir hasta que lo experimentes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en esta declaración, Pedro declara 2 cosas. Una es que Jesús es eterno. No le dice tú eras, tú fuiste, tú serás. Le dice tú eres. Ahora nota que Jesús no le dice: no, Pedro, no me halagues tanto, o sea, tranquilo. No, Él dice: sí, está bien, tu respuesta es correcta. Jesús no pecaba de falsa modestia. A Él le gusta que sepas quién es Él. Y Él dice: yo soy, sí, yo soy. Él es eterno. Cuando le dice tú eres, Pedro está respaldando todo lo que la Biblia dice que Jesús es.
Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor que va por la oveja perdida, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo necesitamos saber que Él es, que Él no cambia. Tú y yo necesitamos saber que Jesús, escucha bien, el poder de Jesús, pero sobre todo el amor de Jesús no cambia. ¿Cuántos de nosotros de repente sienten que Jesús les ama más? Hoy oré y como que sentí que me amaba más Dios. A ver, ¿cuánto nos ha pasado? Te digo una cosa, siempre te ha amado así, solo que tú no lo ves. Por eso cuando tienes un encuentro con Él, tú dices: wow, el amor de Dios es impresionante. Siento que Dios me ama. Pues sí lo sientes, pero la verdad es que su amor por ti, dos cosas: Él siempre te ha amado así, y escucha, te ama más de lo que sientes. Te ama más de lo que sientes. Por eso Pedro le dice: tú eres. Pero luego le dice una frase: tú eres el Cristo. Yo quiero que terminemos entendiendo qué significa tú eres el Cristo. Cristo era una palabra griega que se utiliza para hablar de, o su significado en español es: tú eres el ungido. ¿Tú eres el qué? El ungido. Es decir, tú eres el que Dios ha escogido para poner su espíritu en Él, y para que seas tú, Jesús, el ungido, que venga con la unción. Ahora, la unción en los tiempos de Jesús, o el aceite en los tiempos de Jesús, no era como el aceite que hoy usamos. Si todos usamos aceite cristal, o el aceite que tú quieras, ¿no? Cristal, es el que yo uso para hacer unas. Ahí les platicaré qué hago. El 1, 2, 3. No es ese aceite. El aceite de aquel entonces era un perfume. ¿A cuánto les gustan los perfumes? Hay unos muchachos que yo los paso y digo: les deberían de gustar los perfumes, pero bueno. El perfume se nota a distancia cuando alguien lo tiene encima. Hay personas que se ponen cualquier perfume y tienen un pH increíble y les huele súper bien a distancia. ¿No les ha pasado que hasta me mareó tu perfume? Le decimos, ¿verdad? Eso es estar ungido. Es estar lleno de una fragancia. Pero escucha, esta fragancia que tenía Jesús no era Calvin Klein, Franché o la que tú quieras. Era una fragancia de poder. Era una fragancia de amor. Era una fragancia donde en Él estaba y sigue estando todo el favor de Dios para ti y para mí, si ponemos nuestros ojos en Él. Por eso Pedro le dice: tú eres el ungido, tú eres aquel a quien Dios le ha dado todo el poder para ser manifestado a nuestro favor. ¿Qué significa que Jesús está ungido? Y hay tres cosas con las que vamos a concluir que significan que Él es el ungido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él es eterno, pero Él es el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Aquel que siendo semejante a Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros siendo hombre y siendo Dios. No era mitad hombre ni mitad Dios, era 100% hombre, 100% Dios. Isaías capítulo 61 menciona esta palabra, ungido. ¿Qué significa Cristo? Dígalo fuerte, ¿qué significa Cristo? Ungido. Versículo 1, Isaías 61, 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor. Esta es una profecía sobre la vida de Cristo 900 años antes, y se cumplió cabalmente en la vida de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me
ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Escucha, en esta declaración 900 años antes, el profeta Isaías dice: hay uno que va a venir sobre él el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuándo sucedió esto en la vida de Jesús? Cuando Jesús se bautiza, viene sobre él el Espíritu Santo. Luego se va 40 días al desierto y dice Lucas capítulo 4 que él bajó no solo lleno, sino en el poder del Espíritu Santo. Y él entra a una sinagoga judía y él pide un libro y le dan que lea esta escritura. Y él está leyendo esta escritura y dice: esto se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. Jesús mismo, escucha bien, Jesús mismo declara que él es el ungido del que habla Isaías 900 años. ¿Cómo sabemos que él es el ungido? Por 3 razones. Número 1, Jesús tiene un mensaje para los abatidos. Dice aquí, versículo 1, me ungió y me envió a predicar buenas nuevas. ¿Sabes qué significa buenas nuevas? Son buenas noticias. ¿Sabes qué son buenas noticias? Que tú y yo estábamos condenados a la muerte, estábamos condenados al infierno. El pecado abate, el pecado trae abatimiento al corazón. ¿Cómo puede vivir un hombre, una mujer que sabe que su pecado lo va a llevar a perderse por la eternidad? Imagínate cómo es vivir sin saber que hay una esperanza. Por eso es que tú y yo que conocemos tenemos que predicar. Porque esta unción un día vino y te predicó. Esta unción un día vino, el ungido un día vino y te mostró su amor. Ahora la pregunta es: ¿a cuántos tú estás demostrando el amor de Dios? ¿No les parece egoísta saber que hay un lugar donde está la vacuna para el COVID, donde el sistema no ha colapsado, donde no tienes que formarte, donde a la hora que llegues te atiendan y te cure la enfermedad, y que tú sepas y digas: sí, pero no, yo sé, pero no le voy a decir a nadie? ¿Cómo sería una persona que sabe la cura de una enfermedad? Sería como egoísta. Dios no fue egoísta contigo. Él vino a traer un mensaje para los abatidos. El sufrimiento nos abate, el pecado nos abate, la muerte es un tema que nos abate. Cuando alguien muere, trae abatimiento a tu alma. Cuando es alguien cercano, mucho más. Pero hay una muerte que es la muerte que más te da miedo: tu muerte. Y hay gente que vive muriendo todos los días. Vive muriendo todos los días porque todos los días se levanta sin ganas de vivir. Para esos el Señor tiene un mensaje. Y el mensaje es que Él es vida, que en Él hay vida eterna. El mensaje es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Quién de ustedes ha perdido algo valioso? Yo me acuerdo hace 5 años, no tiene nada que ver, pero imagínate, cuando comenzamos la iglesia, el primer miércoles se nos perdió nuestro perro. Y caminamos todo el fraccionamiento. Mi hijo tenía 2 años. Mi perro se llama Aslan, como el león. Y usted lo ve y es un león de este tamaño. Pero es bravo, es intrépido y es rubio, entonces parece Aslan. Y mi hijo iba gritando, llorando: ¡Lalán! ¡Lalán! Porque no le sabía decir Aslan. Aquí está Nietzsche, que fue y nos ayudó a pegar unos carteles.
nos fuimos a la iglesia con la carga de perdimos, buscamos pero no encontramos. Y al medio culto llega Nietzsche con el perro en sus manos. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Y fue como, lo encontró. ¿Sabes por qué tenemos como humanos ese sentido de pérdida y de recuperación? Porque en algo de tu corazón y de mi corazón está la naturaleza de Dios. Y a Dios le encanta recuperar lo perdido. Cuando te encontró a ti, porque tú siempre has sido suyo. Ustedes que nos visitan, ustedes siempre han sido de Él. Y esta noche Él quiere encontrarles. Cuando te encontró a ti, Él suspiró. Porque dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, habías perdido no solamente tu destino eterno, habías perdido tu propósito en la tierra. Lejos de Él no hay propósito. Pero un día Él te encontró. Y ese es el mensaje que Jesús trae. Él vino a predicar buenas nuevas. Y la buena nueva es esta: amados, estábamos perdidos. Ya conmigo, estaba perdido, pero siempre fui suyo. Porque si no fuera suyo, no te hubiera buscado. Un día mi vecino perdió a su perro también. Como que se da, ¿verdad? Que se nos pierdan los perros. Pero no lo busqué. Si lo veo, ¿cuántos de ustedes alguien pierde algo y pues sí, y ni le buscas? Pero sí vas atento, ¿no? Como 10 minutos y te mantienes. Pero después no es, como no es tuyo. Recuerdo cuando un día creí que mi hijo se había perdido. Se nos fue el alma. Estaba tocando la batería. Vamos gritando en la calle, él estaba adentro tocando la batería. Y cuando lo encuentras dices, es que es mío. Tú eres suyo, tú eres suya. Pero también escucha bien, Jesús tiene una medicina para los heridos. Las tres son con M para que no se te olvide. Tiene un mensaje, tiene una medicina para los heridos. Por eso dice aquí el ungido. Mira, dice aquí, viene a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes cuál es la medicina? Que si estás quebrantado por la enfermedad, Él te puede sanar. Si estás quebrantado por el pecado, Él te puede sanar. Si estás quebrantado por los fracasos de tu pasado, Él te puede sanar. Él es la medicina. Dice su palabra en Jeremías: clamen a mí, yo les responderé y les traeré medicina para ustedes. La Biblia habla de el buen samaritano, cómo vio a un hombre herido, lo cargó en sus brazos, lo llevó al mesón, le curó las heridas. Escucha, tú y yo éramos el herido, tú y yo éramos la persona golpeada por los ladrones de la vida, tú y yo éramos la persona moribunda en la orilla del camino. Él es el samaritano que tuvo compasión de nosotros. Él sigue teniendo compasión. ¿Y sabes por qué creo que Dios sana? Yo creo que a Jesús le duele ver enfermos. Porque dice la palabra que cuando veía a los enfermos sentía compasión por ellos. Él siente compasión por ti. Siente compasión por ese diagnóstico que recibiste. Siente compasión por esa receta impagable que tienes que comprar. Siente compasión por esos dolores que en la noche no te dejan dormir. Siente compasión por esa culpa que tú tienes.
el ungido trae medicina. Y la tercera, me encanta, y a los cautivos libertad. La tercera es que el ungido trae una meta para el cautivo. La meta es que tú seas libre. Si tú pones tus ojos en Jesús correctamente, tú vas a saber que Él es el ungido. Y el ungido va a traer su mensaje, va a traer su medicina, y va a traerte un llamado a una meta. Porque ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Él nos encuentra cuando estamos destruidos, abatidos. Pero Él no nos deja ahí, nos toma. Y yo tengo una parábola, la parábola del bosque. ¿Saben cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Siempre he creído que yo era un pedazo de tronco, un tronco en el bosque tirado, sucio, cortado de su propósito, cortado de vida. Y Él me tomó, me trajo a su taller. Él no nos deja ahí. Él no te deja en la situación. Él te ama en la situación en la que te encuentras, pero no te va a dejar ahí. Tiene una meta: hacerte libre, cumplir su propósito en tu vida. Te lleva al taller, te limpia, saca la suciedad, te talla, te barniza, te da forma. Eso se llama transformación. ¿Necesitas el mensaje? ¿Necesitas la medicina? ¿Necesitas la meta? Si la respuesta es sí, hoy está Él aquí. Hemos orado por este momento. Si la respuesta es estoy en el proceso, bueno, necesitas entonces el poder para llevar ese mensaje y esa medicina. O recibes o das. Porque si estás en ninguna de las dos, eres tibio, indefinido. O estás recibiendo su presencia o la estás compartiendo a otros. Queremos orar esta noche. Pónganse de pie. Cierren todos sus ojos, por favor. Señor, esta noche creemos en el Dios de milagros, pero sobre todo en el Dios de salvación. Necesitamos que tu mensaje cambie nuestras vidas, porque si tu mensaje no nos ha cambiado es porque no nos ha llegado, Señor. Y esta noche, Señor, yo oro para que tú toques el corazón de aquellos que necesitan que el mensaje les cambie. Aquellos que necesitan buenas noticias. La buena noticia de que tú has perdonado sus pecados. Quiero invitarte a que si tú en esta noche sabes que necesitas el mensaje, en especial el perdón de tus pecados, que si esta noche murieras y a como están las cosas y te encontraras delante de Dios, estarías seguro de que Él te dejaría entrar a su reino. No es que yo me he portado bien, no, es que no se trata de estás portado bien. ¿Ha perdonado Jesús tus pecados? ¿Estás seguro que Dios te perdonó? Es que no he hecho cosas tan malas. Eso no es una respuesta. La
única respuesta es sí, no. No estoy seguro si entraría a la eternidad o a la perdición. O otra respuesta que sería: no he sido perfecto, pero un día recibí su perdón, y desde ese día mi vida cambió y sigue cambiando. Habrá esta noche quien le diga: necesito tu mensaje. Si tú necesitas el mensaje, yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar levantes tus manos. Yo necesito el mensaje de tu perdón. Levanta tu mano en alto. Yo quiero que todos los que estamos aquí hagamos una oración con las personas que están tomando esta decisión por primera vez. Algunos están retomando, otros por primera vez lo están haciendo. Quiero que todos oremos, digan: Señor Jesús, esta noche yo recibo tu mensaje de salvación, de esperanza. A partir de ahora no temo a la muerte, porque sé que la muerte es el último paso para contemplar tu rostro. Sé que la muerte no me separará de ti, sino que me acercará a ti. Porque el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y esta noche yo creo en ti, creo en tu perdón, creo en tu gracia, creo en tu salvación. Creo que esta noche he pasado de muerte eterna a vida eterna. He pasado del pecado a la victoria. He pasado de las tinieblas a la luz admirable. Y esta noche, Señor, yo te recibo en mi corazón, así como tú me has recibido en el tuyo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora quiero invitar a aquellos que dicen: yo necesito la medicina. Que el Señor sane una dolencia.